A continuación, nuestra primera conferencia titulada Alternativas para una oferta curricular innovadora en la IES, una mirada al currículo global. Para ello, invito a la doctora Norma Angélica Suárez Salomo. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, también posee maestría en entornos virtuales de aprendizaje y una maestría en comunicación educativa. Actualmente ejerce como profesora investigadora de tiempo completo, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, catedrática del Colegio de Morelos, miembro del equipo de tutores especialistas en entornos virtuales del Colegio de las Américas y también como cargos que ha desempeñado a lo largo de su vida profesional. Tenemos que en labores directivas ha ejercido por más de 20 años, esto en ámbitos relacionados con la cooperación y desarrollo internacional, programas internacionales, divulgación de la ciencia y al frente de la Casa de la Ciencia Internacional, educación pertinente y formación integral, entre otros. También ha sido destacada académica universitaria por más de 35 años, tutora e investigadora en diversas áreas del conocimiento, como la educación internacional, entornos virtuales de aprendizaje, planeación estratégica, comunicación, turismo, metodología de la investigación, formación de docentes, entre otros. Para ella pido un caluroso aplauso de bienvenida. Muy buenos días, queridos colegas, compañeros, maestros, profesores que se encuentran el día de hoy. Desde ayer iniciamos la fiesta y no puedo imaginar mayor privilegio que poderlos acompañar el día de hoy. Esta mañana ha sido muy especial y muy conmovedora, precisamente porque tuve el privilegio de escuchar un himno y además escuchar el himno de mi patria. Dicen, y válgame los dichos que siempre ponemos, pero que nos duele más el cuero que la camisa. Y cuando nos llega de corazón, en realidad lo que nosotros estamos compartiendo es un pedacito de alma y un pedacito de patria. El día de hoy que nos vamos a reunir una vez más, pensemos en estos espacios que nos hacen unirnos y que nos hacen convivir. Hemos escuchado ya presentaciones, nos hablan de los modelos, nos hablan de las estrategias, nos hablan de todo lo que tenemos que hacer. Y de alguna manera, y de manera muy sencilla y muy sincera, decimos por si fuera poco. Es decir, la exigencia de ser profesor, de ser investigador, es grande y es permanente, pero también es una decisión de vida. Y es un privilegio el que tenemos con dos palabras muy específicas: misión y vocación. Si nosotros tenemos esta misión y vocación, eso no duele, al contrario, duele cuando dejamos de serlo, duele cuando no tenemos a nuestros alumnos juntos, duele cuando no podemos compartir ideas, duele cuando no podemos generar esos espacios de creación, co-creación y conocimiento. Duele cuando estamos lejos de los tesistas y los tesistas se desbaratan ya mandando mensajes. Sí, doctora, sé que se encuentra lejos, pero ¿qué cree? Mi primer capítulo, es decir, acompañamos en todos esos espacios. Entonces, queridos colegas, bienvenidos en este espacio a una fiesta que es suya, una fiesta que es para que recordemos que ser profesor es un gran privilegio, que es una gran bendición. Y cumple esta parte que dice: una cosa yo aprendí, la aprendí al andar, que nadie le gana a Dios cuando se trata de dar. Y en este momento nos estaremos dando como personas, como seres humanos, como gente de fe y como gente que quiere que nos vaya bien.
Vamos a iniciar con esto y entonces empezamos con alternativas. Hoy me tienen aquí amarrada, normalmente estaría brincando, no hay un micrófono inalámbrico, si lo conseguimos podremos hablar más directamente, pero vamos a ver esas alternativas para esta oferta curricular innovadora y empezamos. Adelante, por favor. Es más global y diverso, en donde interactuamos permanentemente con personas de distintas sociedades y culturas. Esto nos exige aprender a aceptar las diferencias de las personas y los grupos humanos, asumiéndolas como algo que nos caracteriza, sin asignar un mayor valor a una característica que a otra. También nos demanda aprender a vivir con ellas, valorando y respetando a quienes forman parte de grupos distintos al nuestro. Por eso es importante que eduquemos a nuestros hijos aceptando y respetando las diferencias, porque de esa manera los preparamos y les damos las herramientas para vivir en un mundo global y diverso. Iniciemos pensando en esta conciencia planetaria. El día de ayer, hablando con los estudiantes, veíamos todos esos anhelos y todas esas ideas de poder conocer el mundo. Pero cuando nosotros tenemos un mundo que no necesariamente nos brinda solo aspectos positivos, sino grandes desafíos planetarios como los que revisábamos el día de ayer, pues algo tenemos que hacer. Por ello, cuando empezamos a ver las cuestiones de los entornos y acceder a esta labor, tenemos que ver que hay un choque de realidades. Entre lo que queremos que suceda y lo que realmente sucede, a veces hay una brecha. De repente tenemos demandas específicas en la educación y tenemos que buscar también espacios para poder creer y crear. Adelante, por favor. Por ello, nosotros seguimos apostando, como lo decía Antonio Guterres, exsecretario, que el mundo enfrenta niveles insospechables, inconmensurables de diferencias y todavía seguimos apostando por la educación para poder establecer estos mecanismos que nos incorporen y que nos unan como aprendices. Ahí es donde está nuestra apuesta, queridos colegas. Aquí es justo donde encontramos las grandes diferencias, donde nos damos cuenta que al compartir o al convivir, lo que estamos tratando de hacer es que este desequilibrio que existe entre muchas historias de vida, porque finalmente eso es, nosotros podamos igualarlos y podamos también brindarles oportunidad. Cuando hablamos de los desafíos, es tanto el desafío de aprender como de enseñar, como de procurar las enseñanzas, los aprendizajes, y por eso nosotros estamos buscando alternativas. Vamos viendo las diferentes formas de podernos aproximar al conocimiento. Adelante, por favor. Por eso, cuando hablamos del reto, el reto en este caso será brindar mayor sentido al uso de los modelos, de las tecnologías, del trabajo que realizamos. Yo dedico mi vida desde hace ya más de 2 décadas a los entornos virtuales. Como les dije, esto no es una sorpresa. La sorpresa era que no estuviéramos trabajando con ellos. No podemos vivir con los ojos en la nuca. Tenemos que vivir tratando de construir, crear y recrear para poderlo hacer. Entonces, finalmente, hemos hablado de cómo estas estrategias y además con una visión internacional nos permiten cambiar. Fíjense que parece algo muy lejano y muy teórico hablar de internacionalización, que además cuesta así como decía más ferrariano, cuesta trabajo pronunciarlo de vez en cuando. Lo único que nosotros podemos ver es que efectivamente cuando nosotros nos encontramos en otros entornos, nos compartimos. Ayer me decían, es que en este momento hay muchos extranjeros. Y yo decía, sí, seguramente habrá, pero yo no soy extranjera, yo soy de aquí.
Es decir, el corazón está puesto donde nosotros nos movemos, y estos abrazos con los que me han premiado, me han obsequiado, me hacen saber que tenemos una comunicación, una vía especial para poder construir. Adelante, por favor. Por eso, ante estas nociones y ante estas formas, tenemos que decir que no la tenemos ganada, que hay brechas, sí, pero que esas brechas las hacemos más grandes a veces cuando insistimos en un discurso en lugar de una acción. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con los jóvenes, con las comunidades, tenemos que trabajar con la gente en general y darnos el permiso para creer y para crear. Finkielkraut dice que el único límite para nuestra creatividad y nuestra creación es uno mismo. Uno mismo se descarta o se afirma. Uno mismo dice, no, yo no soy bueno para bailar, seguro que no baila. No, yo no puedo aprender idiomas, seguro que no saluda. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que ver cómo es posible, y eso lo hace la necesidad. La necesidad de saber que si podemos comunicar, podemos compartir y podemos generar, haremos toda una diferencia. Hablamos desde lo más sencillo, como es un saludo, hasta la comunicación y divulgación de la ciencia. Todo lo que nosotros generemos, tenemos que llevarlo desde lo simple hasta lo más complejo, y tenemos que ser capaces de expresarlo y comunicarlo. Esto que les digo puede ser una plática o puede ser ciencia cognitiva, neurolingüística, cada uno de los espacios, porque nosotros vamos encontrando cómo decirlo sencillo para que se entienda. Eso es un profesor. Adelante, por favor. Hablamos también, ahora que se está hablando de la verdadera innovación, que la innovación no es generar cuestiones tecnológicas nada más y poner lo que decíamos, la tramoya, sino en realidad nosotros tenemos una combinación de elementos que hace a la innovación. Dentro de estos elementos tenemos cuestiones de tecnología, pero también de didáctica, de pedagogía, de procesos, de personas para llegar a la innovación educativa. Cuando a mí me preguntan, bueno, a ver, ¿qué va primero? ¿Va primero la pedagogía o la educación o la didáctica? ¿Qué es eso? Digo, simplemente tenemos que ver que la pedagogía es el gran continente, y de ahí vamos armando todos para poder entender. Si nosotros entendemos eso, sabemos que en la ciencia pedagógica se contiene la educación, y que en la educación se contiene la didáctica, y dentro de la didáctica las herramientas, las estrategias y demás. Luego entonces entendemos que la tecnología es un medio y no un fin en sí mismo. Una tecnología sin sentido es un disparo en el pie, es decir, es hacer algo que me va a dar más problemas que la construcción que yo puedo hacer cognitivamente. Por eso es importante que se apropien y que lo traduzcan para cada uno de ustedes. Yo decía, platicaba con algunos de los colegas, que a veces la tecnología puede ser tan escalofriante que tengo que confesarles públicamente que yo maté ya a mi primer androide. Es decir, me dieron un bebé epóxico, que era un robot, y no supe cómo reanimarlo y se me murió en los brazos. Después de un duelo terrible, porque uno no diferencia la parte de tecnología y la parte de realidad, nos dimos cuenta que también tenemos que tener cuidado con lo que provoca y las emociones que provoca. Ahora nosotros tenemos la conciencia de saber que sí nos podemos comunicar con los seres humanos a través de la tecnología, pero que no es lo mismo. Y que no es lo mismo, además, no sé si les pasó a ustedes, dar horas de clase a una pantalla que tenía nombrecitos, porque ni siquiera la cámara prendieron. Y esos nombrecitos a veces no nos significan gran cosa, a menos que el alumno esté ahí presente. A veces no estábamos muy convencidos, muy seguros si ya se habían ido a desayunar o si nos estaban escuchando en pijama. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que entender, porque requiere entonces de mucha disciplina, de toma de decisión y querer que suceda la alquimia de la educación. Seguimos, por favor. Cuando iniciamos la pandemia y dentro de una investigación que refería al día de ayer, fíjense que las preocupaciones de los profesores no solo estaban en la cuestión técnica. Muchos se sentían solos, agobiados por los modelos de evaluación, con grandes incógnitas sobre cómo íbamos a dar asesorías, es decir, una serie de elementos
que se convirtieron además en una serie de programas para acompañar a los profesores. Pero me parecía muy curioso que lo técnico no era tanto el problema como todo lo que el ser humano sentía o dejaba de sentir a través de esta mediación tecnológica. Hemos hablado de mediación tecnológica y además confundimos términos también como, por ejemplo, la multimodalidad. La multimodalidad no solo es tecnología, la multimodalidad es poder establecer diferentes estrategias trabajando desde lo presencial, lo virtual, lo híbrido, lo blended, etc. Entonces vamos a ver que nuestra decisión es una decisión de confección también, de compartir y de generar. Adelante, por favor. Uno de los conceptos, como les digo, de alguna forma uno va en la carretera y se nos junta el kilometraje y entonces nos damos cuenta que muchos años después nos tocó ser pioneros de muchos procesos. Uno de ellos fue la internacionalización y otro, un concepto que yo acuño, que se llama Internationatics. Me gustan las palabras difíciles, como que es buen ejercicio para la lengua. Y en las Internationatics son esas tecnologías que nos permiten hacer gestión y trabajo internacional a través de los entornos virtuales. Entonces, en estas Internationatics, la educación virtual no es nueva, lo que es nuevo es que ahora es una opción. Y que es una opción que ya ha avanzado enormemente. Hace ratito referían el ruido que hacía el módem cuando nos conectábamos. Algunos lo conocen, algunos ya no lo recuerdan, pero era como un crujir electrónico para podernos conectar y esperar. Adelante, por favor. Muchas de las cosas también como institución se tuvieron que tomar en cuenta. Por ejemplo, decidir quién era nuestro proveedor de servicios, saber cómo íbamos a tener acceso a Internet y garantizarlo, porque no podemos dar una educación de forma virtual si no tenemos buena conexión, o si de repente vemos cómo se desbarata el profesor porque se pixelea, etcétera. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que garantizar todo eso y como institución se encuentra esta parte terminando con la capacitación. Uno de los secretos de la educación es que lo primero que tenemos que hacer es educar, lo segundo es que tenemos que educar y lo tercero es que tenemos que educar. Pero educar también implica educarnos, fortalecer el espíritu y poder trabajar. Adelante. Por eso, bueno, ya he explicado qué son las Internationatics y en esta parte seguimos, por favor. Nos damos cuenta que a lo mejor, adelante, no nos hace sentido y quiero contarles una historia. Cuando hablamos de este concepto de Internationatics, adelante, normalmente fue en una conferencia que se mencionó por primera vez. No le di mayor importancia hasta que de repente me encontré que en la web había un grupo de jóvenes que habían escuchado esa conferencia, habían escuchado esa palabra y en menos de 12 horas se había vuelto un trend topic. Y entonces de repente me dijeron, y además la estamos buscando porque queremos que nos mande el libro de las Internationatics. Dije, Jesús, dije, a ver, espérenme, yo era casi un apodo lo que había dicho, era una palabra que de repente tiene y me puse a teorizar, me puse a escribir porque era necesario. Creo que se atoró la presentación, pero bueno, lo interesante aquí es ver cómo nos va dando sentido lo que trabajamos y cómo construimos precisamente para poder hacer esta parte de las estrategias que a través de la tecnología nos pueden permitir hacer la internacionalización. ¿Cuántos de ustedes son líderes o cabeza de internacionalización en su facultad? Una. Sin pena, no les voy a preguntar, hoy no les voy a preguntar. Bueno, pues cada uno de ustedes es un usuario sí o sí de las Internationatics y les van a ayudar precisamente para poder trabajar. Adelante. Han hablado del COIL y déjenme decirles antes que otra cosa, que el aprendizaje colaborativo internacional en línea, COIL por sus siglas en inglés, ha recibido también históricamente muchos nombres.
Y entonces en estos nombres se ha hablado de aprendizaje colaborativo internacional en línea, telecolaboración, movilidad virtual a intercambio, intercambio docente, etcétera. Y todo esto lo que hace es que refiere a la posibilidad de trabajar y de convivir. Vamos a hablar más adelante en la siguiente intervención, que es un COEL y cómo lo pueden establecer y cómo dura y demás. Algo ya conocen ustedes. Hace unos meses tuve el privilegio también de dar una plática, una charla sobre esto, pero la idea es que cada vez más se vaya perfilando. Adelante. Por eso, cuando hablamos de cambios, hoy hablaban de Kuhn y yo también diría, y por ahí andaba Popper diciendo que había que abolir estas cuestiones de la existencia de un paradigma. Bueno, pues ahora vamos a ver dónde verdaderamente está el cambio de este paradigma. Y entonces empezamos, por favor, si le van dando clic. Primero, cambio en las condiciones espaciotemporales, es decir, ya no estamos en presencial necesariamente, sino que ya tenemos otros entornos donde podemos colaborar. Cambio, si le pueden ir dando clic, por favor, cambio en el objetivo principal, se regresa, pues PDF se me olvidaba, cambio en el objetivo principal de atención al proceso, es decir, no es el profesor quien en este momento va a dar, ya decíamos, es quien acompaña el proceso de aprendizaje, pero es el estudiante el responsable también de generar este aprendizaje. Ya lo hemos dicho mucho, pero tenemos que insistirlo porque muchas veces es discurso. Además también depende de las áreas donde den clases. Conste, y yo trabajo en diferentes áreas y, por ejemplo, hace algunos años en México, por eso digo que conste en México, no sé aquí, pero las cátedras de la Facultad de Derecho, la gente llegaba, bañaba de sabiduría a sus estudiantes y se iba. Escasamente los saludaba y además no los conocía, porque esa era la práctica. Eso no va más. Y estoy diciendo derecho como podría haber dicho cualquier otra área, pero sobre todo cuando se trata de estas grandes cátedras magistrales, nos olvidamos del estudiante, nos olvidamos de saber quién es, de saludarlo, de darle los buenos días. Entonces trabajemos sobre eso porque finalmente estamos trabajando con personas, con seres humanos, pero se nos olvida algo más importante, que nosotros también somos, hemos sido y seguiremos siendo estudiantes y que nos gusta que nos traten bien y que nos gusta que todo lo que hagamos tenga un sentido y una presencia. Entonces, dentro de todo esto, hay cambios también en el modelo fundamental de la comunicación, ahora es mediatizada y multimodal. Trabajamos también en la forma de gestionar la información, en las funciones preponderantes del profesor, la vía transdisciplinaria. Fíjense, hace 30 años, cuando yo egresé de la UNAM, había un proyecto en el que participaba, escuchen el nombre, que era el Proyecto Transdisciplinario para el Estudio de la Comunicación y la Cultura. Y ahora me dicen que la transdisciplina es nueva también. Tenemos memoria débil, tenemos que regresar. Es decir, la transversalidad ha existido, pero poder generar conocimiento nuevo, ese es el reto. Y ahora con todas las carreras, por ejemplo, carreras como mecatrónica, carreras como, o lugares como en la UNAM, que hay un centro de ciencias complejas, estos estudios de la complejidad y demás, nos retan para entender esta vinculación que existe en el conocimiento. Seguimos, por favor. Dentro de todo esto también entendemos que se va generando una cultura, la cibercultura, la cybercultura, y en esta cultura tenemos como diferentes dimensiones. Por una parte, la cultura de ideas y representaciones. Esta ya es una parte de los imaginarios, de los contextos, de los encuadres, de cómo nosotros comprendemos las realidades y cómo nos transformamos en estos entornos virtuales. Fíjense que más que nunca vamos sin ir, entramos sin estar y estamos sin estar. Es decir, es raro. No sé si a ustedes no les causa extrañeza cuando dicen, ya entré a Zoom, ya voy y no nos movemos. Es decir, esto es así como una especie de esquizofrenia, pero que nosotros tenemos que entender que implica en nuestra vida. Lo social, interacción entre personas y lo técnico. Ahora, si a nosotros no nos causa extrañeza, imagínense lo que es la vida de nuestros estudiantes y de nuestros seres queridos, cuyo único contacto, incluso hasta para el noviazgo, es la web.
Ahí es donde se consiguen novios, ahí es donde se casa la gente. Nosotros como papás nos acostumbramos a decir, ¡ah, qué linda chica! ¿Dónde la conociste? En las redes. Entonces, bueno, hablando de curaduría, la curaduría de las nueras ya se vuelve como más complicada en este momento, pero bueno, seguimos. Por eso, dentro de toda esta confección, no basta hacer pequeñas actividades. Una actividad no es una estrategia. La estrategia se refleja en los procesos curriculares, cuando lo incorporamos ya de lleno y podemos confeccionar. Adelante. Pasamos al siguiente video, si me ayudan. Para cada uno de nosotros, el mundo está determinado por los descubrimientos. Mientras más conocimientos adquirimos, más se amplía nuestro universo. Pero para muchas personas, el camino del aprendizaje se acorta. ¿Sabían que 758 millones de adultos en todo el mundo, la mayoría mujeres, no saben leer ni escribir? ¿Y que 263 millones de niños no van a la escuela? Toda mujer, todo hombre y todo niño tiene derecho a la educación. Es por ello que el mundo cuenta con una nueva y audaz agenda para garantizar que nadie quede olvidado. La Agenda Educación 2030 es nuestra hoja de ruta para una educación inclusiva y de calidad para todos. La UNESCO, como agencia especializada de las Naciones Unidas para la Educación, es la encargada de coordinar a escala internacional y regional este ambicioso objetivo, y lo hace planteándose nuevos desafíos, ayudando a los países a mejorar sus sistemas educativos y dando seguimiento a los logros alcanzados para garantizar que el mundo no se desvíe del camino correcto. Gracias al poder de la educación, la vida de las personas mejora, las comunidades se transforman, nuestro mundo progresa. El futuro de una educación de calidad para todos empieza hoy. Recuperando el compromiso de las agendas planetarias, sabemos que hay muchas realidades, y así como ha habido avances en cuestiones de equidad, en cuestiones de género, y cada vez más hay conciencia, todavía tenemos gente en pobreza extrema. Tenemos la misión en las comunidades rurales, tenemos que trabajar con la gente, y en este caso, a lo largo de la historia, estas transformaciones nos han llevado a diversos universos para poder trabajar. Adelante, por favor. Ayer hablábamos con los estudiantes sobre las diversas competencias que tenían que tener precisamente para desarrollarse, muchas de ellas que tienen que ver con la habilidad de saber convivir y saber estar, pero cada vez más nos damos cuenta que van perdiendo estas habilidades. El dialogar, el sentarse a la mesa con la familia, el poder establecer vínculos, el poder hacer buenas preguntas, eso es algo que tenemos que trabajar con los estudiantes. El volver a sentir. Más ahora, y esto no sé si ustedes lo han sentido, pero los que tenemos jóvenes en edad universitaria, es hasta el contacto físico cuesta. Es decir, darles un abrazo, ya está prohibido por ley, el poder acercarse y poder entrar en comunión, eso cada vez más es complicado. Pero además los chicos también reaccionan, y eso tiene una explicación. Tiene una explicación que tiene que ver con las pandemias, que tiene que ver con las inseguridades, que tiene que ver con las autoestimas y muchos más elementos que podríamos trabajar por años. Seguimos, por favor. Por eso, una de las cosas o definiciones de competencia del filósofo Bradesh que me gusta más es que cuando hablamos de la competencia es más que una habilidad, es el dominio de un proceso, un medio para aprender de la práctica, de la experiencia y sobre todo de la intersubjetividad, es decir, comprender realidades en toda su profundidad. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en la internacionalización? Buscamos que los chicos aprendan una gran cantidad de contenidos o que aprendan del libro de la vida. Esto es un estudio muy interesante que Bogert hizo en el 2013 sobre todos los estudiantes que estudiaban en el extranjero, en el mundo,
y tomaba fotografías de sus recámaras. Y así es, estos son nuestros chicos, cada uno de ellos embajador de su país, cada uno de ellos ángel guardián también de los estudiantes. Eso es lo que queremos en la internacionalización. Queremos que entiendan la vida, queremos que la disfruten, queremos que entiendan que hay que conocer para bien amar, que se vuelvan estos diplomáticos en el planeta con identidad planetaria y que desarrollen sus capacidades. Yo les decía a los chicos ayer, porque es una pregunta muy común, ¿qué pasa? ¿Usted está de acuerdo con la fuga de cerebros? Yo decía, es que, ¿a qué se refieren con la fuga de cerebros si todos pertenecemos al mismo planeta? Y el planeta es libre tránsito. Donde la cigüeña abrió el pico y nos soltó, bueno, eso es una cosa, pero muchos de nosotros nos hemos tenido que mover por razones personales, económicas, políticas, y finalmente hacemos patria. Entonces nosotros tenemos que entender que este planeta entero nos necesita, no solo un país, no solo una sección. Adelante, por favor. Y por eso decimos que el mundo, este gran mundo, es un libro, y quienes no viajan solo leen la primera página, incluso la portada. Vamos a ver cómo hacemos la diferencia para que esto pueda seguir. Adelante. Y entonces volvemos a hablar de las cuestiones flexibles. Fíjense que en movilidad eso es una discusión muy grande, porque de repente dicen, bueno, vamos a hacer movilidad, perfecto. ¿Qué van a estudiar los alumnos? Bueno, pues se tiene que llamar esta materia exactamente igual en el otro país que aquí. Discúlpenme, no tenemos sucursales. Tenemos que ver cuál es la ruta de aprendizaje y de ahí empezar a ver cómo hacemos que nos abramos, porque los chicos no van a morir de ignorancia si no reciben mi gran cátedra. Van a morir de ignorancia si no aprenden de otros modelos, estilos y demás. Ayer hablábamos, por ejemplo, de Finlandia y me decían, bueno, pero Finlandia, sí, pero hay algunos referentes interesantes que podemos tomar y por la vía de la comparación aprendemos más que por la vía de la recitación, de recitar las cosas que sabemos. Entonces, cuidado con esa parte, porque a veces cometemos en aras de llevar la parte formal del currículum muchos estragos para no podernos abrir a los aprendizajes. Adelante, por favor. Cuando hablamos de esto y de la flexibilidad curricular, tenemos que hablar de planes, de política, de programas, del fortalecimiento mismo de la currícula, tenemos que hablar de diseños de materiales, de formación de profesores, porque es toda una transformación. Adelante, por favor. Seguimos, por favor. Cuando hablamos de educación a distancia, también tenemos que entender cuál es el concepto. Mucha gente utiliza la palabra educación a distancia como sinónimo de educación virtual, de educación online, de blended learning, etcétera. Entonces, cada una de estas tiene un sentido y la educación a distancia puede ser esto también. Entonces, bueno, hay que tener cuidado qué entendemos y cómo lo hacemos. Adelante. Y además, armonizar los conceptos. Y entonces, sí, entrar en las innovaciones. Y estas innovaciones hacer el cambio. Adelante. Para esto, decíamos identificar dónde aprendo, qué hago. El famoso PLE, que es el Personal Learning Environment, o el ambiente personal de aprendizaje. Y en esta parte nosotros podemos ver dónde necesitamos reforzar nuestro aprendizaje. Adelante. Por eso, cuando hablamos de los modelos pedagógicos, y con esto cierro, sabemos que vivimos en el aprendizaje a través del conectivismo, de los mashups y de las narrativas digitales. ¿Qué es un mashup? Un mashup es la combinación de todos estos elementos para que, como dicen los franceses, para que prenda la mayonesa, para que podamos aprender. Y la segunda es que también las narrativas digitales suplen a todos esos trabajos que calificábamos por kilo, que además es poco ecológico. Y ahora hacemos no que el alumno me reproduzca algo, sino que contraste fuentes y se vuelva productor. Así como los profesores se vuelven productores, esperamos que también los estudiantes permanentemente sean productores de conocimiento y lo puedan reflejar a través de las tecnologías. No se peleen con el TikTok, no se peleen con el Instagram,
úsenlo como aliado para que se generen espacios de producción de aprendizaje. Son algunas líneas que vamos a ver, y cuando entremos en la parte de COL, del aprendizaje colaborativo, verán cómo entre pares, ayer daban testimonios algunos, entre pares construyen cosas que no se pueden imaginar. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de productos de los estudiantes que en realidad hacen la diferencia con estos modelos pedagógicos. Adelante. Y bueno, cuando hablamos de internacionalización del currículum, seguimos por favor. Hablamos de una gran cantidad de alternativas. A veces, así como las aplicaciones, conocemos solo algunos nombres, pero estos son solo unos cuantos de los nuevos modelos emergentes. Recuerden que tenemos dos líneas, pedagogías emergentes y tecnologías emergentes. Entonces, estas se combinan para poderlo saber. Adelante. Y bueno, finalmente nosotros empezamos a ver que esta internacionalización del currículum se basa en la persona, es lo más interesante. Plantea un modelo social, cada uno va compartiendo su realidad, cada uno adquiere el compromiso y contribuye a erradicar la injusticia y la pobreza. Así como las misas que dicen que quieren la paz mundial, nuestros alumnos también, pero ellos son activistas por la paz. Adelante. Adelante. Y bueno, algunos ejemplos. Aquí tenemos que para la internacionalización, y voy a pedir que las vayamos pasando, las diapositivas las vayamos pasando una a una rápidamente para ver. Por ejemplo, antes el diplomado en internacionalización de la educación superior. Quiero que levanten la mano los egresados de este diplomado. ¿Quiénes han cursado? Y aquí tenemos una buena cantidad de egresados, exalumnos. Adelante. El aprendizaje colaborativo internacional en línea, con un proyecto para la Facultad de Derecho y Educación. Adelante. Adelante. El IMUVIES, que también es la forma de movilidad internacional, que la verdad yo no estoy muy de acuerdo en el concepto de movilidad virtual porque no se mueven. Entonces les digo, es como la comida vegetariana, es decirle carne vegetariana, no es carne, llámenlo de otra manera, pero bueno, por eso llamé Internacionatix. Pero ahí está IMUVIES, adelante. Cátedras viajeras internacionales. Colegas, ustedes en realidad tienen mucho que compartir. No les extrañe que en algún momento los invite al salón de clase virtualmente para que puedan compartir espacios que no conocemos. Adelante. Cátedras espejo, que ya están viviendo aquí, cátedras que se generan, aquí hay una gran diversidad. Adelante. Publicaciones multinacionales, panamericanas o globales, eso es algo que también permanentemente se ha hecho, por ejemplo, a través de temas como uno de ellos, el turismo rural en América Latina y el Caribe. Casi estoy seguro que alguno me diría, oye, yo tengo un artículo que hubiera quedado bomba ahí. Es lo que nosotros tenemos que ver y así es como trabajamos en red. ¿Seguimos? Grupos de investigación y redes de colaboración. Una de ellas, por ejemplo, la red CUELAP, y también las asociaciones con sus publicaciones. Adelante. Tutelas o cotutelas de tesis. Eso es cada vez una práctica común que hacemos con los profesores de manera internacional. Tenemos asesorados por todo el mundo y obviamente nos conectamos virtualmente. Seguimos. Seminarios itinerantes. Por ejemplo, ella es una colega de Perú, ella es una colega de Costa Rica y ellas junto con una servidora impartimos un curso dentro de la universidad donde tengo el privilegio de trabajar, de la UAM. Adelante. Sitios web, todo lo que nosotros diseñamos. Por ahí yo tengo una gran consentida que voy trabajando en diferentes entornos y espacios, que es la cafetería. Una cafetería donde tenemos muchas posibilidades, todo el mundo sonríe porque estuvo de lago en la cafetería junto conmigo, donde podemos intercambiar ideas, pensamientos, canciones, cultura, etcétera. Entonces eso también es interesante. Adelante. Y bueno, finalmente la pregunta, y volvemos con Finkelkraut,
el límite es uno mismo. Si ustedes se dan permiso, queridos profesores, el día de hoy yo tengo que reconocer que aunque es el Día del Maestro y tal vez quisiéramos estar en la playa, que además aquí la tienen muy cerca, pues están aquí en este encuentro. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Y espero que podamos intercambiar, no solo en esta presentación, porque la verdad es que es un privilegio inmerecido el que yo esté tomando tanto lugar en esto. ¿Por qué no platicamos? ¿Por qué no nos ponemos en contacto? Y entonces podemos empezar a construir. El aviso y el comercial es que se regalan abrazos para todos aquellos que lo necesitan. Pero no como dice mi presidente, abrazos y no balazos, sino abrazos de todo corazón, de profesor a profesor. Adelante. Muchas gracias.